¿Qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Renuncia de María Concepción Castro al frente del Ministerio de Finanzas es inminente. Presidente Otto Pérez Molina afirma que esta semana se podría oficializar. Según el presidente del Banco de Guatemala, este año la deuda pública podría crecer de los 7.000 millones hasta los 115.000 millones de quetzales. Condenados a 5 años de prisión por peculado, los exmilitares Jacobo Salam Sánchez y Napoleón Rojas, ex jefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Refugio de la Niñez reporta que en lo que va del año se registran 40 violaciones sexuales a niños y niñas. Según esta institución, este delito va en aumento. En Brasil, Iglesia Católica emite encíclica contra el Mundial. Según las autoridades, los errores de la organización han sido graves, pues no ayudan a los más necesitados. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Azúcar de Guatemala presenta. Comenzamos con las noticias. Es prácticamente un hecho que María Concepción Castro dejará la cartera de Finanzas Públicas. Justo en el contexto de la reciente aprobación de un préstamo de 280 millones de dólares y también de la aprobación de la ampliación presupuestaria por 550 millones de quetzales escondida en una ley de vegetales, la ministra de Finanzas podría confirmar su renuncia al frente de la cartera del Tesoro. Para algunos ya es un hecho. El presidente Otto Pérez Molina afirma que falta confirmar su salida y explica que esta será únicamente para ir a trabajar a una institución internacional. Lo que hay es una posibilidad para que ella ocupe un cargo en un puesto en un organismo internacional, pero eso no está todavía ni confirmado, pero sí ya lo platicó conmigo y obviamente nosotros no vamos a hacer un obstáculo para el desarrollo profesional de ella. No está confirmado, así que nos quedan unos días todavía y en cuanto tengamos la confirmación, si hay esa posibilidad y sea toma la decisión, se lo estaremos anunciando a más tardar los primeros días de la otra semana, se los damos a conocer. No quiero especular todavía porque todavía está en discusión, en análisis la decisión que ella pueda tomar y si el cargo va a estar también disponible. Entonces, por eso es que no queremos adelantar criterios y por eso es que se dan estos, digamos, estos rumores o estas especulaciones, y para salirle al paso, por eso es que yo les digo, sí, efectivamente, podría darse un cambio en el Ministerio de Finanzas. Según el presidente del Banco de Guatemala, la deuda pública en nuestro país podría crecer este año de los 107.000 hasta los 115.000 millones de quetzales. El presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, dio a conocer que el préstamo que aprobó el Congreso de 280 millones de dólares tendrá cierta incidencia en aumentar la deuda pública de 107.000 a más de 110.000 millones de quetzales. Edgar Barquín, no obstante, deja claro que el préstamo es necesario para el país. ¿Cómo incide en la deuda pública? Eso ya estaba contemplado. Si el déficit fiscal que tiene el gobierno actualmente, que es de 2.1%, se materializa, se lleva a cabo, la deuda pública este año podría llegar a 115.000 millones de quetzales. Actualmente está en 107.000 millones de quetzales. El Congreso de la República aprobó un préstamo de 280 millones de dólares para complementar la CA2,
es decir, inversión en infraestructura. Este préstamo está contemplado dentro del presupuesto aprobado vigente para este año. La Junta Monetaria en su oportunidad dio opinión favorable a este préstamo en virtud de que es para inversión pública y eso es lo que necesita nuestro país para efectos de competitividad. Es necesario. Los ex jefes de seguridad de Alfonso Portillo Cabrera han sido condenados a 5 años de prisión por malversación de fondos. El Tribunal Segundo de Instancia Penal condenó a 5 años y 3 meses de prisión a los exmilitares Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez y además les impuso una multa de 18.750 quetzales por cometer el delito de peculado en grado de complicidad. Esto por desviar fondos del Estado. En total, 30 millones de quetzales que los ahora condenados sacaron del Ministerio de la Defensa ingresaron a la bóveda del Crédito Hipotecario Nacional los días 5, 6 y 9 de marzo del 2011. En aquel entonces, el presidente del Crédito Hipotecario Nacional, José Armando Yort, ordenó que ese dinero pasara a sus cuentas para formar empresas de cartón. Según él mismo como testigo, el expresidente Alfonso Portillo Cabrera le prestó el dinero y luego se lo pedía por pocos para comprar fincas o carros. Cuando Yort Quiteño no pudo devolver los millones, él afirma que Salán Sánchez y Rojas comenzaron a amenazarlo. Los 30 millones de quetzales formaban parte de los 120 millones que salieron del Ministerio de la Defensa bajo la figura de secreto militar. Quien autorizó su salida fue Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, quien fungía como jefe del Departamento de Finanzas de la Cartera de la Defensa. Por el caso, 8 exmilitares fueron absueltos. El mismo expresidente Alfonso Portillo Cabrera fue también absuelto por el mismo caso. He de contarle en esta misma temática que al conocer su condena, Napoleón Rojas externó su malestar contra las autoridades de justicia y despotricó en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Por su parte, Jacobo Salán Sánchez también aseguró que su condena estuvo manipulada y que se emitió principalmente para que se pueda retomar el proceso penal en contra de Alfonso Portillo Cabrera. Es incongruente. No, ahí ustedes pudieron ser más objetivos en todo el debate. Todo el debate, los testigos fueron contradictorios todo el tiempo. ¿Cómo es posible que yo diga que llegamos los dos y que el otro diga que llegó uno? Puta, ver una persona y ver dos es una cosa que no se le puede escapar a alguien, pues. Y que el juez diga que eso no es determinante, que eso no tiene que ver nada. Porque a la CICIG no le conviene presentar las cámaras. ¿Por qué? Porque en ese momento nadie entró ahí. Hace que aquí hubo una presión de la CICIG grande, porque ellos habían perdido el caso de Alfonso y había perdido el caso del Departamento de Finanzas del Ejército. Entonces con esto lo que logran ellos es reabrir el caso en contra de los oficiales del Departamento de Finanzas. Prácticamente la CICIG ha perdido todos los casos aquí. Entonces quieren reabrir el caso nuevamente en contra de los oficiales del Departamento de Finanzas y yo no sé si podrán hacerlo en contra del presidente, pero hacia ese camino va. Cuanto a la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. Según Refugio de la Niñez, los casos de violación en este 2014 llegan hasta los 40 niños y niñas violadas. En lo que va del año, la Fundación Refugio de la Niñez ya registra 40 procesos penales de casos de violaciones sexuales a niños y niñas. Hay elementos que preocupan de sobremanera. Uno de ellos es que lamentablemente la mayor cantidad de violaciones se está dando dentro del sistema natural de protección. Esto quiere decir que son actores que mantienen una relación de poder cercana a los niños y a las niñas, entre ellos los padres, padrastros, tíos, abuelos, pero también otro núcleo cercano que son líderes religiosos y maestros, que es el núcleo del sistema que está llamado a proteger a los niños y a las niñas. Es un tema que nos preocupa de sobremanera, porque pareciera que quienes estamos llamados a proteger más cercanamente a nuestros niños y a nuestras niñas, cada vez estamos más violentando sus derechos humanos. Según la institución,
van en ascenso las violaciones sexuales a los niños y niñas. Entre el 2012 y el 2013, el Refugio de la Niñez cerró con 300 procesos penales en temas de violaciones sexuales y trata de personas. Esto quiere decir que vamos en una escala ascendente muy importante, muy fuerte, algo que nos preocupa de sobremanera, porque evidentemente pareciera que a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a la niñez, lamentablemente la sociedad en general todavía no ha comprendido que el niño es un precioso tesoro que tenemos y que tenemos que protegerlo. Entonces hacemos un llamado a la población en general. Usted, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está en Guatemala, habló acerca del equipo campeón de Europa. El presidente del Club Real Madrid, Florentino Pérez, en su visita por primera vez a Guatemala, brindó un mensaje a todos los guatemaltecos seguidores del actual campeón de la Champions League. Al consultárseles sobre la contratación del delantero uruguayo Luis Suárez, señaló que se siente complacido por el equipo que él tiene. Yo sé que aquí en Guatemala hay muchos madridistas. Les quiero dar un mensaje de que sigan siendo madridistas, que vamos a seguir trabajando para dar esas ilusiones a los niños de aquí de Guatemala, que vamos a seguir haciendo escuelas sociodeportivas en Guatemala, que Guatemala nos ha prendido en el corazón de los madridistas y que vamos a tener oportunidad de vernos aquí nuevamente. Florentino Pérez indicó que es una gran responsabilidad estar al frente de un equipo como el Real Madrid. Es por eso que se aprovechó la oportunidad para inaugurar la segunda escuela sociodeportiva del Real Madrid de nuestro país. Esto para transmitir valores a la niñez guatemalteca. Ser jugador del Real Madrid es, digamos, una satisfacción y para cualquier jugador, pero es una gran responsabilidad. Todo lo que hacen los jugadores los imitan los niños del mundo entero y por eso ellos son conscientes de que esos valores de no rendirse jamás, por ejemplo, pelear hasta el último minuto, como vimos en la última Copa de Europa, eso es un ejemplo que queremos transmitir a todo el mundo, que por muy mal que estés en un momento determinado, hay que seguir peleando, que desde el esfuerzo, desde el sacrificio y desde el convencimiento de que se puede conseguir, pues se triunfa, ¿no? Este segmento Bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Vamos a conversar hoy por la noche con Claudia Méndez Arias, que nos había cambiado por los miércoles un par de días, pero ya está aquí de regreso con nosotros. Extrañaba los jueves, porque ya ve. extrañaba más aquí que... Ya estamos de regreso juntos nuevamente, Claudia. Bienvenida de vuelta. Gracias, Quique, muy amable. Yo también lo extrañé. Muchas gracias, Claudia, igualmente. Vamos a conversar hoy acerca de un tema que hace ruido constantemente, pero ahora en estas últimas semanas tuvo ruido por dos razones diferentes. Todo el tema fiscal, financiero del país, en el sentido de que tenemos una ampliación de presupuesto que se hizo muy recientemente esta semana, pero además de eso también tenemos una aprobación de un préstamo de 280 millones de dólares justamente para una carretera, la CA2. Para hablar de este tema nos acompañan hoy acá en el estudio el Ricardo Barrientos, que es analista senior de ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Nos acompaña también Pedro Prado, quien es analista en temas económicos de ACIES. Pedro, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y tal vez empezando contigo, Ricardo, es normal que después de que tenemos un presupuesto que no se aprobó, sino que se mantiene el presupuesto del año anterior, hay que hacer ajustes durante el siguiente trimestre, principalmente, para poder adaptarnos, uno, a los techos presupuestarios, pero dos, también a fuentes de financiamiento que no hubieran sido aprobadas, porque no tenemos un presupuesto para este año. Esa parte es normal, pero lo que has visto en este primer trimestre, ya extendidos, ¿sigue siendo normal? Bueno, yo creo que hay algunos temas de discusión que generan suspicacia y debate, ¿verdad? El primero fue la decisión del Ejecutivo de no acudir al Congreso de la República para solicitar la autorización para emitir y colocar bonos del Tesoro en este ejercicio fiscal. Y hay un debate jurídico constitucional largo y tendido, ¿verdad? Y luego hay que recordar que el presupuesto 2013, que está vigente en este 2014, tenía ahí previstos dos préstamos grandes.
uno del Banco Mundial de 200 millones de dólares y otro del BID de 237 millones de dólares, y por eso es que el presupuesto del año pasado tenía previstos en bolsos de préstamos externos 7.318 quetzales. Ese espacio, digamos, esa opción dentro del presupuesto de ingresos se trasladó íntegramente a 2014, pero no habían préstamos para ganar, es como una caja vacía, y entonces ahí hay espacio de sobra, digamos, y este préstamo que se aprobó recientemente de 280 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, pues no solo cabe ahí, sino que hasta queda un poco bailando, ¿verdad? Lo que uno no entiende es, si tenían espacio de sobra, ¿por qué en un procedimiento un poco suspicaz, sino artero, en donde el llamado principal partido de oposición, me refiero al partido líder, y la bancada oficial del Partido Patriota, negocian bilateralmente, se ponen de acuerdo de espaldas a la ciudadanía, todos los demás partidos lo rechazan, los diputados que no estaban en esos dos partidos salen corriendo de ahí y aprueban una ampliación del presupuesto, una ampliación a algo que ya donde sobraba el espacio? No sabemos si la propuesta vino del organismo ejecutivo, no hay un dictamen técnico de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, el Ministerio de Finanzas Públicas no ha explicado si ellos solicitaron o no solicitaron esta medida. Todo esto es muy raro, Quique, y ahí es donde empiezan las preocupaciones, ¿verdad? Algo sí sabemos. En el Congreso de la República es el lugar natural para que se dé la negociación política y todos quisiéramos que fuera transparente y legítimo. Sabemos que algo negociaron, pero ¿por qué hacerlo a escondidas? Entonces yo creo que habría que invitar a los partidos, Líder y Patriota, a que mejor nos digan qué negociaron, a ver si se animan. Pero también, así como parece raro, es extraño o resulta inevitable tocar el tema que ha salido a luz esta tarde, la posible renuncia, porque hemos escuchado claramente cuando el presidente dice no se ha confirmado, pero es posible que María Castro salga hacia un organismo internacional, pero de corroborarse en los siguientes días, no vamos a ser nosotros quienes nos convirtamos en un obstáculo para la carrera de ella. La renuncia de la ministra, ¿cómo es interpretada por ustedes que están tan cerca del tema financiero, que siguen el pulso de todos los obstáculos que ella ha debido sortear? Yo creo que en complemento a lo que menciona Ricardo, pues esta sorpresa pues aparece el día de hoy y es recibida con preocupación si tomamos en cuenta que el Ministerio de Finanzas Públicas es el ministerio pivote del gabinete de gobierno. Entonces todas estas señales extrañas que bien señalaba Ricardo, le sumamos este anuncio que no sabemos si se va a materializar o no, pues yo creo que genera incertidumbre en los agentes económicos, ¿verdad? Recordemos que tenemos una ley de actualización tributaria que no rindió los frutos que se esperaban, la recaudación tributaria de este año no está llegando a las metas previstas. Digamos, hay una percepción en que hay problemas con las finanzas públicas, y si a esto le sumamos el anuncio de la posible salida de la señora ministra Castro, pues yo creo que sí motiva la preocupación. Pero Pedro, cuando vas en esa línea y hablas de que lo que no se ha dado y no dio el resultado fueron los ingresos. Ella fue antes viceministra del gasto. Ahora es ministra, pero cuando no se cumplió con esas metas en el pasado, quien ha salido del puesto es el superintendente de la SAT, no el ministro de Finanzas. De hecho, fue parte de la discusión muy fuerte que hubo por casi más de un año. No hubiera sido lógico si donde ha fallado es del lado del ingreso, tanto en gestión administrativa como en el resultado que estaban buscando de los tributos, que hubiera sido alguien de la SAT, en este caso, ya sea el intendente de aduanas o el superintendente quien saliera. Probablemente, pero digamos, el lado del gasto también genera presiones y compromisos. ¿Qué se va a hacer si no se tienen los recursos para cumplir con ese gasto planificado en el presupuesto, digamos, que está vigente, que es el del año 2013 y que, como sabemos, se tuvo que ampliar y que provocó una reingeniería o un reacomodo presupuestario para este año? Yo lo veo por las dos vías, por el lado de los ingresos y por el lado del gasto. Está creando una situación complicada. Ricardo, pero también en cierta medida hay que agregar a lo que dice Quique, que no es solamente el superintendente de administración tributaria quien ha salido. Este gobierno ha visto por lo menos mover 3 o 4 piezas clave en este sector financiero. Hay que agregar al nombre de Miguel Gutiérrez el nombre de Pavel Centeno, ahora María Castro. ¿Qué nos refleja esta inestabilidad o este cambio constante de funcionarios que mueven la materia financiera? Bueno, yo empezaría
reiterando lo que tú has dicho, no está confirmada la salida de María Castro. ¿Cuántos intentos de renuncia recordamos de Pavel Centeno? ¿Se recuerdan aquella famosa carta que lo sacó de la interpelación y que si no, que si sí, que si no? Pero finalmente se confirma. Bueno, yo creo que hay que esperar la decisión final, ¿no? Llevamos casi un mes desarrollando demasiado ruido alrededor, o rumores alrededor de que María Castro ha renunciado. Sin embargo, el último rumor, quien más lo propaga es el mismo presidente. El mismo presidente. Miren, yo les diría... No creo que lo que él propagó sea un rumor. No, pero él dio información. Claro, pero dice... Pero no se ha confirmado. Pero no se ha confirmado. Y yo diría, miren, tampoco es del otro mundo que haya un cambio de funcionarios en el Ejecutivo. Digamos, eso es algo que pasa. Pues no, yo no lo calificaría de anormal. En la coyuntura, tal vez para responder un poco a tu inquietud, yo creo que por eso hay que esperar que la información se oficialice. Porque es que cuando salga un funcionario es porque va a entrar otro. Entonces la información debería estar completa. Y entonces empieza la guatebolas con las especulaciones que sí aquel, que sí aquel, que sí el interino. Yo creo que tenemos que esperar para podernos formar un criterio de las implicaciones de un posible cambio en el Ministerio de Finanzas Públicas. Es fundamental, bueno, si se confirma la salida de la ministra Castro, pues bueno, tan importante como eso, o más quizá, es saber quién entra. Entonces, por eso es que yo me abstendría de comentar hasta que no sepamos eso. Tú decías algo y voy a acotarlo y tal vez para ponerle un poco de sal y pimienta al debate. Me voy a poner técnico. A ver, Juan. La literal G del artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT no dice que se puede destituir se debe destituir. Y nosotros tenemos acá un cuadrito donde hemos analizado claramente los incumplimientos de la meta de recaudación tributaria. Y yo les voy a empezar a contar una historia que da risa, ¿verdad? Resulta que la meta debería haber sido para evaluar todo el año. Vamos a ponerlo para que lo puedan ver en cámara. El acuerdo de metas de recaudación tributaria para 2013 se firmó el 1 de agosto de 2013. Entonces yo quisiera preguntar qué gerente de empresa, qué personal de la iniciativa privada o del sector público cuyo rendimiento está sujeto al cumplimiento de resultados durante un año, lo empiezan a evaluar en agosto. Y eso no cumplió. Y de todas maneras, en noviembre vuelven a cambiar la meta y de todas maneras la incumplen, pero no pasa nada. En pocas palabras, Carlos Muñoz tampoco debiera estar ahí. Pues si nos apegamos a lo que la ley estrictamente dice, y si el presidente toma la decisión de no destituirlo, pues debería haber una razón justificada. Entonces, si va a removerse a la ministra Castro, debería explicarse por qué, así como por qué no se ha removido al superintendente. Si tenemos la ley que no dice podrá, dice deberá. Pero así como usted dice, vamos a agregarle sal y pimienta a este debate, quizás la pregunta no es por qué no han movido a Carlos Muñoz, la pregunta es quién se mantendría en esa posición. ¿Qué es lo que está mal? ¿El funcionario que llega o las metas previstas? Pedro. Bueno, yo en cuanto a las metas siempre he opinado en relación a que, es decir, los superintendentes no pueden ser magos, ¿verdad? Recordemos que la recaudación tributaria depende mucho del contexto internacional de la economía. El comercio exterior pues no está teniendo un desempeño muy favorable y lógicamente está teniendo sus consecuencias en la tributación. Recordemos en la crisis económica internacional del año 2008-2009, por los canales a través de los cuales afectó la economía nacional fue la tributación, pero por el lado de las importaciones, el tema del turismo. Entonces son variables ajenas al control interno. Entonces yo diría que el tema de las metas pues sí es una guía, pero no está escrito en piedra. Sin embargo, sí es importante recordar lo que se mencionaba al principio cuando salía Miguel Gutiérrez, ¿verdad?, que porque no cumplía con las metas. Entonces ahora, luego en aquel entonces el ministro Pavel reconocía que no se cumplía con las metas, pero igual no hubo cambios en el responsable de esa función, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estamos viendo es un poco, hablamos del lado del gasto, tú dices un poco del lado del gasto. El año pasado termina ejecutándose el 93%, 92-93% del gasto. Más allá de que ha habido restricción del gasto, simplemente hubo entidades que no lograron terminar de ejecutar al nivel y a la velocidad. Aquí viene la segunda discusión con respecto a por qué ampliar ahora 550 millones de quetzales, cuando técnicamente sabemos que se va a volver a ejecutar entre 92, 93, 94%, con lo cual debiera haber disponibilidad. El argumento que yo he escuchado es que ahora con la nueva normativa que hay, con el tema de los certificados de disponibilidad,
disponibilidad presupuestaria. Si no se tiene específicamente disponibilidad presupuestaria para esa erogación en particular, no se puede presupuestar la erogación. Y esa es la razón por la que se requería la ampliación de los 550 millones de quetzales. Puede sonar lógico por la nueva normativa, que estamos recién probándola, pero esa es la duda que en todo caso que genera. ¿Por qué no se aprobó entonces junto con la solicitud de crédito de 280 millones de dólares? Pero vayamos a más. Que nos muestren el dictamen de los departamentos técnicos del Ministerio de Finanzas Públicas que digan eso. Yo lo quisiera leer para no especular en dónde está. A ver, si los diputados, nuestros representantes que están ahí en la curul, habilitados por el voto y el sufragio universal, se están empoderados, toman una decisión responsable, ¿se basaron en qué? ¿Con base a qué criterio técnico lo hicieron? ¿O es que hubo algo ahí raro, medio espurio, verdad? Pero fíjense que, volviendo un poco al tema de los ingresos, podríamos tener esta discusión de si se cumple o no la meta, pero es que recordemos que el presupuesto tiene dos lados, el lado de los ingresos y el lado del gasto. Si se están incumpliendo las metas, entonces eso está generando un agujero fiscal por el lado del financiamiento del gasto. Y lo que tú decías, Claudia, en cuanto a las metas, fíjense que si se hubiese dejado el presupuesto de 2013 sin ningún tipo de modificación, más o menos con ingresos tributarios de unos 51 millardos de quetzales, esa meta posiblemente con algún esfuerzo se hubiese podido alcanzar. Lo que uno no entiende, y es un poco lo que decías, es que vienen en febrero y a través del decreto 3/2014 amplían el presupuesto en 1.500 millones de quetzales, pero financiados con ingresos tributarios, ¿verdad? Entonces, y esa decisión se toma precisamente en el mes donde ya estábamos viendo una deficiencia en la recaudación tributaria y todavía encaramamos la meta. Entonces, estoy de acuerdo contigo. A veces el funcionario es responsable y se le puede imputar una irresponsabilidad, un incumplimiento, pero también, si estamos subiendo la meta, digamos, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria financiada con ingresos tributarios que a priori sabemos que no se van a cumplir, eso nos trae al famoso debate Pavel-Miguel, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Verdad? Porque es legítimo pedirle a la SAT un esfuerzo para cumplir una meta, pero si se subió a dedo la meta a tal punto que es incumplir, que las estimaciones no lo respaldan, pues ahí ya tenemos un debate interesante, porque la meta de este año se va a incumplir. Eso es casi matemático. Prácticamente de acuerdo con esta literal G, ningún superintendente se sostendría entonces. Claro, si se sigue violando, si se sigue falseando el presupuesto políticamente con aprobaciones como la que vimos esta semana, yo creo que entonces debemos ir discutiendo la seriedad y las responsabilidades, ¿verdad? Claro, revisemos un poco las cifras macro que decías al principio, porque siempre se empieza a asustar con los temas de los números absolutos. ¿Cuánta deuda hay emitida? Cuánto es lo que está de presupuesto total, pero cuando lo comprobamos en relación o comparamos en relación al Producto Interno Bruto, por ejemplo, del país, ninguna de las cifras macro realmente de las finanzas del país están por afuera del límite razonable si los comparamos con Salvador, con Costa Rica, con Honduras, con Nicaragua, con Panamá, que es nuestra región. Pero incluso si vamos más allá en toda la región de América Latina, los números macro de la economía y de la parte fiscal de Guatemala son bastante razonables aún, tanto en su tamaño del presupuesto en comparación del Producto Interno Bruto, como el tamaño de su deuda en comparación con ese mismo Producto Interno Bruto. Es medio aburrido macroeconómicamente Guatemala, porque tenemos el presupuesto relativo a la producción más pequeño de toda la región, la deuda más pequeña de toda la región. Fíjense que, por ejemplo, la deuda en 2009 andaba por 24% del PIB, más o menos este año podría cerrar en 25%, el incremento ha sido de 2 puntos del PIB, y eso nos escandaliza, nos preocupa. Pero veamos el caso de Honduras, los pobres hondureños. En 2009 tenían una deuda del 17% del PIB, hoy la tienen en 48%. Salvador fue algo... El Salvador va por el mismo camino. Entonces, el saldo de la deuda en realidad no es un problema para Guatemala, técnicamente hablando. La capacidad de pago sí, ¿verdad? Y es que esto es como manejar como una tarjeta de crédito. Vos podés tener una disponibilidad de crédito de 100,000.
quetzales. Pero si ganas 800 quetzales mensuales, realmente no importa que tu saldo sea chiquito, si tu sueldo es más pequeño todavía, ahí hay un problema de capacidad de pago. Pero aún así el indicador está por debajo de la, más o menos la relación de endeudamiento respecto a ingresos es como del 121%, y el límite está como en 120, 130, 140 lo ponen algunos. Aún así estamos debajo, pero ese sí tiene una tendencia al alza, ha crecido. Entonces, cuando analizamos la deuda son más importantes las tendencias que los valores absolutos. Comparto con Ricardo la preocupación en cuanto a estabilidad macroeconómica, pues afortunadamente el país goza hasta el momento de esa estabilidad. Sin embargo, por el lado fiscal, específicamente por el lado de los ingresos tributarios, por el lado de los impuestos que se están recaudando, es la preocupación. Es decir, no se está teniendo la capacidad de pago en relación a la deuda que se está adquiriendo. Vemos desafortunadamente la actualización tributaria, como decía al principio, no rindió los frutos o los ingresos que se esperaban. Está bajando en vez de subiendo. Pues al menos está estancada, creo yo. No. Este año va a bajar. Una décima de punto. Entonces es momento, creo yo, de retomar de nuevo los principios del pacto fiscal. Recordemos que el país tiene una tarea pendiente determinada en los acuerdos de paz en relación a la carga tributaria. No hemos llegado a esa carga tributaria. En el año 2000 se celebra el pacto fiscal, se establecen los 8 principios que tienen que ver con transparencia, calidad del gasto, balance, ingresos y gastos, y sigue siendo un problema el tema fiscal. El año pasado, por ejemplo, se da un paso atrás con el impuesto de circulación de vehículos. Entonces, por un lado se necesitan recursos y por otro lado se dice no. Vemos recientemente una propuesta de un impuesto para la seguridad, etcétera. Hay como señales, no sé. Es momento de replantearse las metas de ese pacto fiscal, dice Pedro, pero es momento que nosotros concluyamos este segmento, pero aún tenemos brevísimo tiempo, 30 segundos apenas para cada uno, y no son oráculos, pero ustedes tienen los números en el pulso de la mano. ¿Cuál es la previsión para el final de año? La meta se va a incumplir este año, pero yo quisiera tomar lo que estabas diciendo. Veamos lo que nos dijo Fitch Ratings. Acaba de venir así su evaluación. El año pasado mantuvo la calificación, pero su pronóstico bajó de estable a pesimista. No fue por el déficit fiscal, no fue por la tasa de crecimiento, fue por la falta de respeto a la ley, de rule of law. Entonces, las variables macroeconómicas, cheque, lo fiscal puede ser, pero estamos en los rangos. No, el irrespeto a la ley les preocupa. Ese es un escenario bastante interesante, bastante triste. Pedro, sus 30 segundos. Sí, yo creo que el país tiene una tarea importante en el tema de incrementar la carga tributaria. Por el lado del gasto, diría, contener el gasto público. Se requieren medidas de austeridad en este momento para el país, recortar en rubros como publicidad, gastos superfluos que pueda hacer el gobierno. Es el momento de que la austeridad se vea y sobre todo y se proteja o se blinde el gasto social. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Ponemos un momento. Ya estamos de vuelta acá con una pregunta tan interesante para nuestros panelistas Adrián Zapata y Juan Ramón Ruiz. Se sientan a esta mesa para conversar sobre la izquierda en Guatemala. A propósito de la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén en El Salvador, nosotros hemos traído a conversación esta noche en Guatemala, ¿cuándo? Y empecemos por preguntarle a Adrián cómo es que los proyectos de izquierda se han consolidado desde Sudamérica, ahora a dos, podríamos decir, Costa Rica y El Salvador, y Nicaragua también, 3 casos en Centroamérica. Bueno, yo creo que es necesario reconocer por lo menos 2 niveles en eso. Uno, las condiciones concretas en que vive la población y la necesidad de salir de esas condiciones de atraso, etcétera. Y por otro lado también, y eso me parece fundamental, porque condiciones objetivas de pobreza, discriminación o de exclusión pueden ser generalizadas en muchos países. Pero yo creo que la posibilidad de que haya una opción de izquierda que efectivamente se pueda desarrollar, eso tiene que ver muchísimo
con la sabiduría y las capacidades de los liderazgos que se asumen desde esa perspectiva. ¿Y la hay en Guatemala? Bueno, yo creo que en todas partes existen. Yo creo que no puede ser que diga uno, aquí no hay opciones de liderazgo de izquierda. Lo que sí es cierto es que la historia ha demostrado que a partir de la firma de la paz, que la izquierda entró por la puerta grande y que la primera participación electoral que tuvo fue significativa, a partir de ahí ha venido un proceso de marginación hasta llegar a la situación actual en que lamentablemente, creo yo, la izquierda como fuerzas políticas se han convertido en una fuerza marginal. Ahora, yo quiero un paso más allá, Juan Ramón. Tú estuviste en El Salvador justamente la primera vuelta y creo que en la segunda vuelta también. Nos hiciste unos reportes desde allá, estando acá en vivo. Porque más allá que sean simplemente líderes de izquierda, el caso de El Salvador es un ex líder guerrillero. En el caso de Nicaragua, no digamos con Ortega, pero también en Uruguay con Mujica, pero también en Brasil con Dilma Rousseff. Entonces, hay una tendencia más allá de un liderazgo de izquierda, como puede ser un Correa en Ecuador, son liderazgos revolucionarios que participaron activamente como comandantes guerrilleros. Eso le da una connotación diferente también al caso de Guatemala. Los comandantes que participaron de la URNG no han tenido ningún éxito en ese sentido. ¿Por qué? Yo creo que hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Factores inherentes al sistema político. Un sistema político que se basó durante toda la época de la contrainsurgencia en 4 instrumentos, de los cuales ya no existe ninguno, ¿verdad? En 4 instrumentos para legitimar el sistema y para dar la impresión de que a través de la política partidista había una renovación cada 4 años con elecciones, pero para que las cosas no cambiaran en lo absoluto, y cuando se sucedían en realidad diferentes gobiernos militares, en donde un ministro de la Defensa heredaba posteriormente la presidencia, nominado por uno o varios de esos 4 partidos políticos. Ese sistema, si bien es cierto, ha cambiado, ha pasado al otro extremo. Ahora tenemos 32, 33 partidos políticos inscritos en donde no se da un debate, o con pocas excepciones, desde luego, 2 o 3 partidos de izquierda, efectivamente, pero en donde en el resto del espectro político, antes eran 4, ahora son 32 o 33, pero en donde no se da realmente un debate ideológico de altura, un debate político de altura, en donde los partidos políticos no cumplen con su rol de generar propuestas para la solución de los principales problemas nacionales, sino en donde más bien hay un sistema de partidos políticos perverso que tiende a la desideologización y a la disminución del nivel de altura del debate político, tendiendo más bien a utilizar métodos como la compra descarada de la voluntad cívica a través de láminas, ladrillos, bolsas seguras, bolsas solidarias, como se llamen, etcétera, y a través de haber ido generando una costumbre también perversa, a mi modo de ver, de que se diga que siempre el que quede en segundo lugar en las elecciones anteriores es el que va a ganar en las próximas, y al que le toca es al que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, y en donde realmente la gente, a diferencia de El Salvador, a diferencia de Nicaragua, a diferencia de otros países en América del Sur, no se identifica claramente con una institución política o con una corriente de pensamiento, sino que se identifica únicamente con aquel partido o aquellos partidos que tengan la capacidad económica, los recursos económicos, no solo de hacer campaña anticipada, sino que de inundarnos ya en época electoral directamente con la mayor cantidad de spots, con la mayor cantidad de vallas y de anuncios en la radio y en la televisión. Adrián, ¿quiénes son las propuestas que pueden identificarse acá, las propuestas políticas que pueden identificarse como una corriente más de izquierda? Santa Torres, bueno, yo creo Manuel que Valdizón. ese ha sido un tema de fondo, y es que entender que cuando se habla de la izquierda no se está hablando de una izquierda en particular, sino que comprender que dentro de la izquierda hay una pluralidad, y la capacidad que debería de existir de esa pluralidad de izquierda de lograr una concertación. Yo creo que esa ha sido una debilidad sustancial de la izquierda. Pero en esa línea, Adrián, Alberto Torres Rivas el fin de semana justamente en el periódico hace una columna donde no le achaca a la derecha, no le achaca a la oligarquía, le achaca a las mismas estructuras de izquierda de haberse volteado contra sí mismos y de haber generado un ambiente donde no permitió esto que estamos hablando. Mira, yo creo que efectivamente las izquierdas deben asumir autocríticamente su responsabilidad, porque es cierto, hay condiciones sistémicas que son adversas.
Pero yo me recuerdo de una compañera en el transcurso del conflicto que decía, es que si no fuera por el enemigo ya hubiéramos ganado. Entonces yo creo que efectivamente hay que asumir la responsabilidad que corresponde, y el artículo de Delberto, que a mí me parece que es un artículo bastante maduro, me sorprendió positivamente, y creo que efectivamente eso debería hacer reflexionar a las izquierdas. El proceso en El Salvador. O sea, con un himno de arena, una marcha de arena, donde dice patria sí, comunismo no, El Salvador será la tumba donde el rojo morirá. O sea, es un discurso confrontativo contra esa izquierda. Les ha ganado las últimas 2 elecciones. ¿Por qué entonces ese sistema, con los mismos recursos, con la misma lógica, con la misma estructura, no logró lo que en Guatemala logró el sistema, que es deshacerse de los candidatos de izquierda? Han habido distintas estrategias, y si bien es cierto, en esta noche estamos acá para hablar sobre las izquierdas o sobre la izquierda, también hay que analizar precisamente la estrategia del enemigo, al cual ya se refería Adrián. Y también habrá que constatar que, a diferencia de El Salvador, la estrategia quizá de las otras corrientes ideológicas en Guatemala ha sido probablemente más exitosa, a partir de esa desideologización que yo mencionaba en un principio, y a partir del hecho que en El Salvador, por ejemplo, Arena, después de haber gobernado durante 4 periodos seguidos, llegó a un nivel tal de corrupción que la misma Arena generó su propia implosión, generó la decisión también con el surgimiento del otro partido liderado en este momento por el expresidente Antonio Saca, y generó realmente las condiciones para que una fuerza popular con mucho arraigo en la población salvadoreña como el FMLN, que se identifica de izquierda, ganara las elecciones. Acá en Guatemala, yo al menos, que me identifico con una corriente de pensamiento claramente de izquierda, definitivamente, estoy convencido que las razones objetivas, si vemos los altos niveles de desnutrición, si vemos las enormes brechas sociales, si vemos los altos índices de inseguridad, etcétera, tendrán que generar al mismo tiempo que ese recambio generacional del que hablábamos, ¿no? Ese surgimiento de nuevos liderazgos en un momento determinado, a partir de un esfuerzo propio también, y a partir de hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, una plataforma política seria. Tenemos que dignificar en nuestro país, limpiar esa política que se ha ido pervirtiendo tanto, y que a veces es hasta sinónimo de un insulto cuando a alguien le dice que es político, y plantearle al pueblo opciones serias, pero a partir también de la modificación necesaria de una ley electoral y de partidos políticos, y de un Estado que, por ejemplo, no aborda el tema de la equidad de oportunidades, del financiamiento estatal para todos los partidos políticos, independientemente de su ubicación ideológica, o que no posibilita tampoco el acceso equitativo a los medios de comunicación. Hechas esas reformas y dados esos pasos hacia adelante, definitivamente, y aunque no se dieran o aunque no se lograran todas esas reformas, pero definitivamente, pero definitivamente acá en Guatemala estoy convencido que a partir de un recambio generacional que ya supere las antiguas figuras y las tradicionales figuras que estuvieron y que jugaron su rol en un momento y que definitivamente merecen todo nuestro reconocimiento, pero que unos nuevos liderazgos asuman realmente la responsabilidad de generar un proyecto que le dé alternativa y que le dé perspectiva a esta población tan frustrada, que ya está cansada de los diferentes colores, naranjas, rojos, verdes, los colores que sean, ¿verdad? Y de toda esa manipulación de la población. Adrián, ¿y esa nueva generación se ve surgir, se ven esos liderazgos de los que habla Juan Ramón? ¿En dónde están? A mí me cuesta encontrarlos. Mira, cuando se dio la firma de la paz, había una generación de jóvenes que estaban en la cúspide de su militancia precisamente en ese momento. Y si tú analizas qué sucedió, ¿dónde están? Primero, los liderazgos tradicionales no tuvimos, creo yo, porque hay que ser autocrítico, la capacidad de entender que la estafeta había que pasarla a esa nueva generación de jóvenes. Se desilusionaron. Y se desilusionaron, y son gente brillantes, están en diferentes lugares, partidos, organizaciones sociales, academia. Muchos buscaron, ese es parte del argumento que hay algunos sectores de izquierda, es que muchos buscaron la ONG, los grupos por derechos humanos, o los grupos por justicia, o los grupos que buscaban reformar la institucionalidad, pero no desde el ámbito político partidista, sino que del ámbito de la incidencia de política pública, y que buscaron ese otro ámbito. Eso es parte de lo que pasó, que mucho ese liderazgo se movió a esas estructuras. Sí, y afortunadamente, porque seguramente si se hubiera quedado en estas estructuras sin que se les diera la oportunidad de desarrollarse y asumir esos liderazgos, se hubieran definitivamente frustrado.
Ahora, yo creo que ahí es donde está precisamente la responsabilidad del liderazgo de la izquierda. Yo creo que la izquierda tradicional en este país, yo no podría decir que descanse en paz, porque seguramente no estará en paz con esa carga histórica de haber tenido una opción y no haberla nosotros, la generación nuestra, sacado adelante. ¿Cuánto eso influye solo? Porque en la época de los 70s, cuando había una izquierda democrática participando activamente, no hubo una fusión entre la izquierda democrática y la izquierda revolucionaria, sino que hubo un distanciamiento. Y cuando se empieza a dar el acercamiento, fue muy tarde. Hay otro elemento, efectivamente así es, y si analizamos desde un punto de vista de la ciencia política, el espectro ideológico, y dibujamos un semicírculo y hacemos el recorrido desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, vemos que hay grandes vacíos. Y en estos momentos, recordemos que en 1985, por ejemplo, en las elecciones, teníamos un partido socialdemócrata que participó con los resultados que haya sido, pero que participó y que se identificaba claramente con esa corriente de pensamiento, con esa corriente ideológica. En este momento no lo hay prácticamente. Bueno, o aquellos que han pretendido identificarse con una socialdemocracia. Sandra Torres se presenta como una opción, está más hacia... Exactamente. Si evaluamos la política económica... De hecho, pertenece a una internacional socialdemócrata. Si evaluamos la política económica y al final de cuentas la defensa de qué intereses, o en función de qué intereses y de qué fines y qué objetivos se gobernó, vemos que lamentablemente se quedaron cortos. No podrían ser considerados como socialdemócratas, a pesar que pertenecen precisamente a la... Pero había una... La pregunta es, quizás el tiempo se está acabando y quiero interrumpir por eso, la pregunta es qué tan oportuno era o qué tan posible era en este país. Vean ustedes cómo llega una fiscal general a ocupar la jefatura del Ministerio Público, una persona que abiertamente se identifica como una mujer con una ideología de izquierda, aunque ella antepone el derecho a cualquier ideología, pero muy pronto es criticada precisamente por esa corriente de pensamiento con la cual se puede identificar, no solo ella, sino su familia también. Bueno, yo creo que hay una polarización social y política que yo lo que veo a veces se agudiza más y que el resultado de esa polarización ha sido el fortalecimiento de más conservadores del país. Yo creo que una izquierda en posiciones absolutamente radicales, reivindicando purezas ideológicas que el contexto nacional e internacional ya no da para ello, y con prácticas usuales de descalificación y a veces hasta de canibalismo político, yo creo que las posibilidades de la izquierda, si sigue por ese rumbo, están limitadas en su desarrollo. Se nos acabó ya el tiempo, les agradezco muchísimo. Este es un tema que tenemos 11 meses para la convocatoria, tenemos mucho tiempo para ir analizando, pero ahora no hay prórroga. Bueno, ya no habrá. Gracias a ambos por habernos acompañado. Vamos ahora a los deportes con Juan José Colado. Los deportes son presentados por Burger King. Pide tu Burger King a domicilio al 220000.